Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buen día. Dios me los bendiga. Dios me los llene de mucha paz. Que el Señor siga cada vez más llenando con su preciosa gracia. La gracia que le dio a nuestra Madre María a través del Espíritu Santo este día. Hoy me salió inverso, mira, ¿qué te parece? Inspirado. Vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sublime y sagrado. No, cuando invoque la Santísima Trinidad no lo hagas por hacerlo. Hazlo porque está en tu corazón, te nace y sabes lo que estás diciendo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre Santo, gracias. Papito Dios del cielo, hermoso Papá Dios precioso, por este momento que nos das. Este momento de estar ante tu presencia viva, de poder contemplar tu rostro a través de tu santa palabra. Padre Santo, te imploro que este día yo pueda morir a tantas tendencias pecaminosas, que yo sea una persona que pueda dar testimonio de tu amor. Por eso requiero la presencia del Espíritu Santo, lo necesito, lo anhelo en mi corazón, porque a través del Espíritu Santo sé que voy a recibir esa gracia que es tu presencia viva, la misma que Él le dio a nuestra Madre María. Ven, Majestad Divina, en este momento, te abro las puertas de mi corazón y mi cuerpo es tu templo. Ven, Majestad Divina, toma posesión de mi vida. Te invoco, imploro tu presencia viva. Ayúdame cada vez más a estar más sumergido en tu presencia, Majestad Divina. Te necesito, reclamo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo esa presencia tuya, porque es un regalo tuyo, el regalo que nos dio nuestro Señor de poder recibirte en plenitud. Y al decir reclamo, no es que yo esté imponiendo mi voluntad, sino por el contrario, callando las voces del enemigo, para que seas tú, Espíritu de amor precioso, que dirija mi vida, que dirija mi entendimiento. Por eso mi cuerpo, mi espíritu y mi alma son tuyos, Espíritu Santo, Majestad Divina, precioso Consolador, hermoso Salvador. Ven, Espíritu de amor, ayuda cada vez más a que la palabra que vamos a proclamar y que vamos a recibir se haga vida en nosotros y podamos dar ese testimonio vivo, que podamos entender el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, que podamos entender por qué Él estuvo allí llorando y padeciendo y diciendo que se haga tu voluntad y no la mía, que podamos entender tantos misterios hermosos que tienes tú para darnos a conocer. Gracias por llevarnos a la presencia de nuestro Padre Dios y sobre todo para conocer también el corazón inmaculado de nuestra Madre María. Majestad Divina, nos consagramos a ti, me consagro a ti en este momento. Y gracias por tu palabra viva, Espíritu Santo de amor. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, mi amor, cuéntame pues qué palabra hermosa a través del Espíritu Santo vamos a recibir hoy. Bueno, vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Se acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron. Porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan al mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les comentó: bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió:
Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, pero ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. También les digo, para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. Pues Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decirle a su padre o a su madre, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo es corbán, es decir, ofrecido a Dios. Y también afirman que quien dice esto ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. De esta manera ustedes anulan el mandato de Dios con esas tradiciones que se transmiten unos a otros. Hacen otras muchas cosas parecidas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Padre eterno del cielo. Ay, cómo es de complicado muchas veces, Rafa. El entender un poco todas las cosas que debemos hacer correctamente. O sea, a veces uno simplemente se queda en las normas que nos dice la sociedad, ¿no? Yo creo que estos son los más grandes conflictos que a veces tiene el ser humano, de qué voy a obedecer, ¿no? Porque en este momento se están viendo dos situaciones. Una que es, hay que lavarse las manos para poder comer, porque si no, entonces se vuelve impura la comida. Y la otra es, hay que cumplir los mandamientos. Y yo creo que, pues, si nosotros entendemos realmente la razón de un mandato, pues los dos son beneficiosos, ¿sí? De alguna manera. Por ejemplo, en este caso que nos están hablando de un aseo, una higiene, y segundo, de unos mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios, independientemente, no se negocian. Sí, los mandamientos de la ley de Dios se deben cumplir independientemente. Esos sí son de carácter obligatorio. Esos no tienen negocio. O sea, no puedo entrar a decir, no, pues esta vez sí lo hago y la próxima vez quién sabe, ¿no? No, esos sí son de obligatoriedad. Hay que hacerlos, ¿sí? Porque ya en los mandamientos de la ley de Dios nos está hablando de algo que va a trabajar sobre nuestra alma. Y creo que el objetivo, pues pienso, ¿no? Que el objetivo que nosotros tenemos como seres humanos precisamente tiene que ser con nuestra salvación. Entonces, por eso estos mandamientos de la ley de Dios son innegociables. Pero hay una situación, hay unos mandatos que se dan, y en este caso, pues la parte de la parte humana, ¿sí? Que era el lavarse. Tengamos algo bien presente. Pues si nosotros vemos en la actualidad, pues ese mandato que se daba o que se da en los judíos de lavarse, de purificarse antes de comer los alimentos y otras cosas, pues puede ser bastante negociable, ¿no? Hay muchas personas que realmente eso no lo tienen por costumbre. Uno mismo muchísimas veces, o sea, no siempre tiene la posibilidad de lavarse las manos. Que sea una situación de salud puede ser algo muy importante. O sea, nosotros deberíamos tener unas costumbres que van a preservar nuestra salud. Pero no necesariamente se requiere ser mandato. Miremos algunas partes donde particularmente por causa de la escasez de agua y demás,
pues ellos no se lavan mayor cosa y simplemente hacen como una limpieza, pero no es un lavado. Y pues ahí van en la vida, o sea, no necesariamente su vida, su alma se está perdiendo. Entonces aquí tenemos que tener mucho como cuidado de diferenciar qué es lo que manda Dios y qué es lo que manda el hombre, ¿sí? Porque muchísimas veces por lo que manda el hombre las personas están rompiendo o están dejando de hacer lo que manda Dios. Y eso está sucediendo es por el desconocimiento que se tiene. O sea, muchísimas veces uno considera conocer las leyes de Dios, pero realmente no las conoce y le da un valor muchísimo más alto a los mandamientos del ser humano. Y eso es lo que aquí el Señor está diciendo, ¿no? Muchísimas veces dejamos las cosas de Dios por cumplir lo del hombre. Muchísimas veces nosotros estamos dejándonos guiar por lo social y no necesariamente lo social está llevándonos a la salvación. Hay algunas situaciones sociales, o sea, algunas situaciones del hombre que están relacionadas con pues los mandamientos. Hay algunos, o sea, si uno se pone a analizar algunas leyes, están relacionados con los mandamientos, pero hay muchísimas leyes que no tienen nada que ver con los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, para que nosotros no fallemos realmente frente a los mandamientos de la ley de Dios, nosotros debemos conocerlos, ¿sí? Por eso es que es tan importante nuestro estudio de la palabra. Nosotros podemos ver en varios apartes bíblicos, en varios momentos del Antiguo Testamento, los mandamientos de la ley de Dios, los que el Señor envió a la tierra para que nosotros cumpliéramos. Y si nosotros estudiamos esos mandamientos, nos vamos a dar cuenta de las diferencias que a veces esos mandamientos tienen que ver con las leyes del ser humano. Entonces allí podremos fácilmente decir a quién tomo como mi autoridad en esos casos. ¿Es a Dios a quien le voy a cumplir o primero al hombre? No quiere decir que nos volvamos rebeldes, porque pues hay mandamientos que no generan un prejuicio o un daño hacia otra persona, pero sí priman sobre los mandamientos humanos, priman los mandamientos de la ley de Dios, porque Él es nuestra máxima autoridad, sí, Él es el que realmente va a guiarnos por un camino que nos lleva a la salvación. Además, Dios no quiere lo malo para nosotros, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, y cuando nosotros obedecemos, la obediencia tiene de premio, por decirlo así. Cuando tú eres obediente a Dios, la obediencia trae la bendición. Entonces, por eso es que debemos obedecerle al Señor. Cuando tú obedeces las leyes, también, o sea, tienes beneficios. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos claridad de las leyes de Dios, ¿sí? Y claridad en las leyes humanas, y mirar hasta donde las leyes humanas se vayan en contra de la ley de Dios. Y es así, pues prima la ley de Dios sobre la ley humana, porque la ley humana es más como el poder relacionarnos, el poder estar bien con el otro, o sea, como te respeto a ti, me respetas a mí, y cosas así. Pues eso es lo que se espera, ¿no? Entonces, por eso lo importante en este momento de que nosotros seamos conscientes de cuáles son los mandamientos de Dios, y para eso debemos conocer la palabra de Dios, porque están los 10 mandamientos, pero vamos a leer otros textos bíblicos y hay muchas cosas que el Señor nos invita a hacer. O sea, si nosotros vemos en su palabra, y cuando estudiamos su palabra, y nos sumergimos en ella, podemos entender que el Señor quiere que nosotros hagamos cosas específicas para
mejorar nuestra vida. Esos son como mandatos. O sea, cuando tú le sugieres a tu hijo algo, por ejemplo, ese asunto que está allí está en desorden, tú le estás sugiriendo algo, le estás sugiriendo, pon cuidado y ordena esa situación que tienes allí en desorden. Eso es una sugerencia, pero la realidad detrás de esa sugerencia es un mandato. Ve y organiza eso. Ese es su mandato. Entonces, así es el Señor. A veces nos dice cosas en su palabra que nos está sugiriendo, hazlo. Si tú lo haces, vas a mejorar tu vida. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claridad en esa diferencia de los mandatos de Dios y los mandatos del ser humano. Es bien interesante fácilmente cómo se puede distinguir lo que son lo humano de lo espiritual. En la medida que nosotros a veces caemos en un legalismo, y el legalismo nos dice, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello, tiene que vestirse de esta manera, tiene que hacer esto. Es una cantidad de cosas, es impresionante. Los judíos, para poder llevar a cabo los 10 mandamientos, colocaron más de 400 preceptos, 350 creo que son. Bueno, mejor dicho, no me 50 preceptos. No sé, no los ha contado. Muchísimos, sí, son como 350 más o menos. Están en Deuterocanónico, están en Números, por ejemplo, están también en Levítico, los 5 primeros libros de la Biblia, que es netamente más la ley que se hace de los judíos. Y son muchísimos preceptos, muchísimos, por decir algo otro más, que no solamente lavarse las manos, sino también, por decir algo, no vivir en una casa que tenga lepra. Y casa que tenga lepra, pues qué curioso, ¿cuál es la casa que tiene lepra? Pues la casa que está llena de moho. Actualmente lo sabemos, y sabemos que el moho se da porque hay humedad, y si no, alguien no vive dentro de esa casa, pues necesariamente, como eran casas construidas con barro, también con cuestiones tenían trigo, ¿no es cierto?, con la paja, sí, amasaban el barro con la paja. Incluso en otros sitios con estiércol de ganado se hacen las casas, se hacían, ¿no? Bueno, entonces ahora pues hay mucho más cuestiones tecnológicas. Pero el que no viva en esas casas, si alguien no vive, pues necesariamente se iban a llenar de humedad, y el moho y el pasto pues iba a crecer. Pues necesariamente decía el precepto, o dice, que no se viva en casas que tienen moho. Igual manera también la circuncisión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque lavarse las manos. Detrás de todo eso hay una preservación del pueblo, porque allá no hay agua casi como la que pueden tener de pronto en estos países. A nosotros pues son desiertos, y al haber desierto, ¿cada cuánto se bañan? ¿Sí? ¿Cada cuánto? Si es desierto, ¿van a desperdiciar el agua por el baño? Entonces, ¿cada cuánto? ¿Y cómo se bañan? ¿En una tina, o permiten que el agua de una regadera, por ejemplo, decimos nosotros, pues en una ducha? ¿Cómo se bañarán? ¿Sí? Por ejemplo, hay países donde el agua es realmente muy valioso, es un tesoro. Nosotros lo desperdiciamos porque tenemos abundancia. Entonces, ¿cómo era? Y si te das cuenta, detrás de cada ley es una forma de poder cuidar al pueblo de Israel. Cómo Dios, mi papá, es tan perfecto, pero tan perfecto, que coloca que esas cosas se den precisamente para cuidar a su pueblo, para cuidarnos a nosotros. Pero nosotros, como ya empezamos a comprender cosas, mira cómo mi Jesús baja esos 10 mandamientos a solamente 2. Si nosotros cumpliéramos solamente esos 2 mandamientos que mi Jesús da, el resto se da por rebote, el resto se da por sí mismo. Ya vamos a saber cuidar las cosas, vamos a sabernos bañar las manos, vamos a ser cuidadosos con los alimentos, no vamos a exagerar con muchas cosas, y vamos a cumplir esos 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como nos amamos egoístamente a nosotros mismos. Sí, amar al prójimo, porque a veces nos amamos más a nosotros que amar al prójimo. Así como nos amamos nosotros, amar al prójimo. Si cumpliéramos esas 2 cosas, ponte tú a pensar. Digamos, llegamos a tu casa, llegamos a la casa nuestra, y empezamos a cumplir el amar al prójimo. Pon cuidado, amar al prójimo. Nos sentamos a la mesa. Entonces vamos a comer como animalitos la comida, y a meternos en la boca y a embutirnos la comida. No, vamos a esperar que la otra persona
Sí, y sabemos que el alimento, como es sagrado, vamos a bendecir el alimento, vamos a tener estas manos que hay que purificarlas, limpiarlas para que el alimento no se contamine de toda la suciedad que fácilmente podemos tomar en nuestra cotidianidad, de todo lo que hacemos cotidianamente. Entonces nos lavamos las manos para que ese alimento sea sagrado, porque sabemos que Dios nos lo dio. Vamos a ser agradecidos y vamos a empezar a dialogar en la mesa. Vamos a tener una vestimenta adecuada, no vamos a estar desnudos completamente, como a veces llegan a una mesa y se ponen sin camisa y no, unas cosas que hace falta como de respeto ante ese momento tan sublime y tan sagrado. Entonces vamos a empezar a entender muchos comportamientos que se dan por inercia con solamente cumplir esos dos mandamientos, porque son fundamentales. Una cosa es necesaria, otra cosa es fundamental. Y rompemos con el legalismo, porque a veces el legalismo, hay personas que solamente se centran en el legalismo, que tienes que hablar de esta manera, que tienes que colocarte, que tienes que arrodillarte, que tienes que no sé qué, que es cuando. Pero lo fundamental es el amor. Lo fundamental es lo que está en tu corazón. Eso sí es necesario, pero no fundamental. Fundamental el amor a Dios. Fundamental el amor a mis hermanos. Eso es fundamental. 2 preceptos, 2 fundamentos, 2 enseñanzas que nos dice el Señor. Ustedes cumplen esas 2, no más. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Amar al prójimo. Y me pone a mí un referente, como a ti te amas a ti mismo, ama al prójimo, te pone como referente. Si tú cumplieras esos 2 mandamientos, el resto sea por añadidura. Pero entonces ya nos anhelamos conocer más de Dios, porque si empezamos a amar a Dios sobre todas las cosas, queremos conocerlo a Él más, queremos adentrarnos más, y toda la parte legalista pasa a un segundo plano. Se da por inercia. Se da porque la obediencia aparece, porque empieza a hacer la sencillez, el silencio, no se empieza a pelear, porque cumplir solamente esos 2 mandamientos es suficiente. Eso es fundamental. Mira, Rafa, que importantísimo esto que estás diciendo, porque cuando dice el Señor, bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y precisamente tú estás hablando de lo fundamental que es el amor, para que nosotros podamos realmente honrar a Dios. O sea, el honrar a Dios no es cumplir esa lavarse las manos de alguna manera. Sí, honrar a Dios no es eso. Honrar a Dios es que tu corazón esté dispuesto para Dios. O sea, muchas veces nosotros vamos, y aquí lo dice, de nada sirve que me rinda culto sus enseñanzas, sus mandatos. Dice, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, ¿sí? O sea, quiere decir, nosotros posiblemente vayamos a la iglesia y cantamos y alabamos, o nos ponemos solamente a orar y a orar y a orar, o sea, dependiendo de cómo sea nuestra forma de relacionarnos con Dios. Pero si no estamos cumpliendo sus mandamientos, eso no es honra. O sea, el decirle cosas lindas, maravillosos, sí, genial, pues a uno le gusta que le digan cosas lindas, ¿no? Pero no más en una relación. Posiblemente la persona te diga cosas lindas y después está haciendo muchas cosas que te están lastimando, cosas que no te están honrando, cosas que te están haciendo quedar en ridículo, cosas que hacen que otras personas hablen mal de ti, cosas que hacen que definitivamente tú te sientas triste, etcétera. Eso no es honrar a la persona. Si eso lo sabemos nosotros como seres humanos, ¿acaso el Señor no se va a dar cuenta? Precisamente el Señor nos está hablando, o sea, tenemos que honrarlo. ¿Y cómo le honramos? Obedeciéndole. Esa es la realidad. Nosotros lo honramos a Él obedeciendo sus mandamientos. Nosotros realmente lo reconocemos a Él cuando le obedecemos. Porque es que uno dice que yo sí creo en Dios, pero yo no acepto sus leyes. Y si yo no acepto sus leyes, pues yo ¿qué estoy honrando? ¿Qué? Nada, sí, el diablo también cree en Dios. Así es sencillo, y la palabra misma lo dice, que el diablo cree en Dios, pero el diablo no acepta las leyes de Dios. El diablo no acepta lo que Dios dice. No,
Él no, o sea, precisamente esa es su rebeldía. Él no acepta lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Él no acepta que nosotros obedezcamos a Dios Padre. Él no acepta que nosotros, o sea, todo el tiempo lo que el Padre Santo nos dice. No, el diablo está en contra de todo eso. Eso no es honrarlo y ya lo sabemos, ¿sí? Pues nosotros cuando no obedecemos sus mandatos, cuando no hacemos lo que Dios nos dice, pues nosotros no lo estamos honrando, porque igualmente pasa con nuestros padres. O sea, cuando los padres nos dicen algo y nosotros nos vamos a hacer lo contrario, nosotros los deshonramos, ¿sí? Por eso hay ese mandamiento: honrarás a padre y madre. No dice porque son excelentes personas, no, simplemente los honrarás. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo malo, de los primeros que hablan son de los padres. Los padres de esa persona son fulanitos de tal, mire eso, cómo le he enseñado de mal, mire, entonces ¿qué harán en su casa? ¿Cómo la tratarán para que se porte de esa manera? Etcétera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no hacemos las cosas para, pues cumpliendo los mandatos, pues nosotros estamos deshonrando a los padres. O sea, hacemos que se avergüencen, hacemos que hablen mal de ellos. Pues así mismo estamos haciendo con Dios, porque cuando tú dices, oh, y fuera de todo dices, oh, yo soy el hijo más amado de papá Dios, y te pones a hacer lo que no es, o sea, llevando la contraria de Dios, incumpliendo sus mandamientos, ¿de quién van a hablar? Ay, no, mire, esa fulanita de tal dice eso, dice, no, mire el Dios que tiene esa mujer. Ahí mismo no dicen, mire fulanita de tal, no, dice, mire el Dios que tiene esa mujer, o sea, despreciativamente, porque el mal sí aprovecha eso, el mal sí quiere aprovecharse de las cosas para hablar mal de Dios, y desafortunadamente es lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros no obedecemos las leyes de Dios. Decimos ser hijos amados de Dios, pero vivimos en unión libre. Vivimos en una unión legal, posiblemente por humanos, pero no vivimos bajo la bendición de Dios. Entonces, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? O empezamos nuestro hogar así, simplemente porque sí, y no nos damos al tiempo de ponernos a paces con el Señor por haber empezado nuestra vida de manera incorrecta, porque cuando empezamos así, no solamente fuimos contra Dios en la fornicación, porque eso se llama fornicación, si es que no empezaste en adulterio, sino que además de eso, deshonraste a tus padres. Porque ahí vas en contra de Dios, no solamente la autoridad de Dios, sino la autoridad de tus padres. Entonces, puede ser que ahorita tu hogar esté organizado, pero esas situaciones que pasaron al principio hay que ponerse uno y limpiarlas. Eso es lavarse las manos. Hay que ponerse, presentarle esas circunstancias a Dios para uno lavarse, para uno limpiarse de todo lo que lleva, porque de verdad que hay muchas cosas que estamos cargando que nos hacen ver bien sucios, y eso es lo que hay que lavar de nuestra vida para ponernos, o sea, estar puros para comer su alimento, especialmente cuando tú vas a la Eucaristía a tomar el cuerpo de Dios. Es importantísimo que laves tu vida, y a veces nosotros somos bien escasos para lavarnos bien, o sea, echarnos muy buen jabón frente a todo el pasado que nosotros hemos tenido de manera incorrecta, y para poder tomar el cuerpo del Señor de manera limpia, correcta y pura. Bueno, pues espero que este mensaje haya sido de edificación para ti, y que cada vez más aprendamos a romper con ese legalismo y tomar como fundamento lo que el Señor nos enseña. 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, ¿sí? Con el llamado de atención que el Señor nos hace: como te amas a ti mismo, ama al prójimo. Ama al prójimo así como te amas a ti mismo. Un fuerte abrazo para todos. Dios me los bendiga. Dios los bendiga y que tengan un excelente tiempo.